Entonces empecemos a hablar precisamente en este momento de lo que es el concepto de Ethernet y de las aplicabilidades que él tiene. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios y unos pequeños dimensionamientos con los cuales, pues obviamente, vamos a demostrar cómo funciona esta parte, ¿cierto? Entonces, pues seguimos aquí de forma directa. Vamos a mirar la implicación que tiene en este caso la asociación que tiene una tecnología ya directamente aplicada al medio, ¿cierto? Y obviamente, pues una de las cosas importantes que ustedes van a encontrar acá es el hecho de que pues van a conocer una tecnología que es extensible y aplicable desde todo punto de vista en muchas partes. Espero que de pronto pues, me van entendiendo. Si no entienden, me preguntan y pues llevamos las cosas como es. Entonces, pues el asunto es que nosotros tenemos que enfrentarnos a la utilidad que tiene Ethernet de acuerdo a la capa física. Pues cuando estamos hablando del concepto de Ethernet, pues aquí hemos estado mencionando para todos de que existe una tecnología que sirvió para extrapolar muchas soluciones y de hecho pues que también puede uno pensar de que fue una tecnología que fue lo que llenó el ambiente que hoy en día se conoce como ambiente LAN. Entonces ese ambiente LAN fue básicamente determinado por estructuras de velocidades con las cuales, pues, por ejemplo, comenzaron a evolucionar la parte de implicaciones de servicios, de todo este tipo de situaciones, y obviamente a ampliar la posibilidad y las capacidades que se requerían de lo que se tenía que hacer en las redes. Y eso no era algo tan simple. Y esto permitió muchas más cosas a nivel de las aplicaciones. Entonces nosotros teníamos ya conceptos de ancho de banda aplicado dentro de una estructura de una red. Por ejemplo, ya uno hablaba del Fast Ethernet, del Giga Ethernet, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes no conocieron lo que era el Ethernet completamente. Ya hay personas que, por ejemplo, no consideraron nunca conocer lo que fue la categoría 5, categoría 5E. Hoy en día ya la gente nace usando otras categorías, como por ejemplo la persona que hoy en día nace en China. Esa persona que hoy en día nace en China, yo creo que no tiene a la vuelta de 10 años, 15 años. ¿Para qué va a considerar que existía un protocolo que se llamaba IPv4? Y así van a suceder muchos asuntos. Entonces, tienen que entender que obviamente lo más importante de esto es que, pues, esto es un concepto extensible. Extensible quiere decir es que independiente de donde usted esté ubicado tecnológicamente, la información no cambia. Cambia el formato, ni siquiera el formato. Cambiaría de pronto el medio o en ese sentido, digamos que sí, el medio más que todo, porque nosotros cambiamos, por ejemplo, de pares trenzados a fibra, pues no pasaría nada. Sigue estando la señal confinada en un medio. Lo que pasa es que la señalización cambia, pero la forma de incorporar o de colocar los datos no debe tener muchas modificaciones. Otro asunto es que ya hablemos de tener señales en un medio donde se confina la señal a donde están dispersas con las señales inalámbricas, que es otro paseo, y que allí sí hay un formato de tramo, por el hecho de que pues allí hay un mecanismo de contención que sí se hace necesario en este caso. Entonces, ya revisando un poco más esto, pues ustedes se van a determinar en este punto, ¿cierto? Con todas estas partes, ¿sí? Que pues obviamente lo que hay que comenzar a reflexionar es qué vamos a hacer con lo que estemos haciendo el día de mañana. O sea, esto tienen que ustedes metérselo en la cabeza y considerarlo de que en el momento que sea útil hay que usarlo, hay que resolver, porque entre otras cosas, pues si en un momento determinado la disponibilidad de medios no da para que de pronto en ese caso ustedes monten fibras ópticas, pues entonces las buenas soluciones hay que hacerlas a nivel de pares trenzados.
Pero ya cuando los pares trenzados no sirven, entonces necesariamente por el hecho de que el ambiente es muy ruidoso, entonces independiente de cuál sea el par trenzado, entonces la mejor solución es una fibra óptica. Y ahí tienen ustedes denotando en esta tabla que están viendo ustedes acá, en donde a este lado tengo el tipo de estándar, los anchos de banda, el tipo de cable que se usa y obviamente el concepto de distancia. Ese concepto de distancia es bastante bien porque, por ejemplo, una de las situaciones siempre a tener en cuenta es que ustedes acá tienen que considerar es los diseños, sobre todo en los que está uno haciendo en el cableado estructurado, para llevar a cabo una interconectividad extremo a extremo. Eso no es así nomás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Ethernet inicial de nosotros lo especificamos, digamos que en ese sentido como una topología bus. ¿Está claro? Y pues obviamente la disposición de esto, yo estoy grabando, ¿cierto? Sí, profe, sí, ahí está. Sí, entonces es que de pronto pensé que no estaba grabando. Entonces, en este caso, pues aquí ustedes pueden apreciar la forma en cómo se especifica precisamente una estructura de una red. Miren bien que yo tengo acá determinado el concepto de lo que sería usar un cable coaxial, pero aplicado al concepto de Ethernet. Entonces, pues hoy en día eso no se ve, pero pues habían dos estándares, que uno era el 10 base 5 y el otro el 10 base 2. La diferencia entre ellos, pues digamos que el 10 base 5 se usaba como infraestructura de backbone, interconectividad básicamente más grande, y obviamente en la parte de LAN se usaba más bien el 10 base 2. Entre ellos dos, el concepto del cubrimiento de distancia es más alto en el 10 base 5 que en el 10 base 2. ¿Cierto? Acá se implementaba en ese sentido una topología, en este caso, lógica de bus y física de bus. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que, ¿qué es lo que se supone que había que considerar con esta implementación? Pues, ¿qué iba a pasar? Porque resulta que el actor que aparece a continuación ya no era un cable coaxial, sino que apareció un cable de pares trenzados, en el cual, pues obviamente se consideraba otra cosa bien diferente, el mismo ancho de banda, pero los conceptos de distancia más pequeños y más cortos, que eran más o menos de 100 metros. Entonces, desde ese punto de vista, existía una topología diferente a la que estamos mencionando, pero desde el punto de vista físico. La topología era estrella física. Entonces, digamos que, por ejemplo, había que considerar para la construcción de esta parte de medios los pares trenzados, ¿cierto? Y pues obviamente había que tener en cuenta de que ese grupo de pares tenían circuitos de transmisión y recepción que estaban determinados para que supuestamente pues esto implicara una correspondencia. Entonces, si eso no se hacía bien, o sea, eso no se aplicaba lo que era la norma TIA 568A o 568B, ahí no tenía nada que, ahí no pasaba nada. Entonces, de hecho, pues digamos que este tipo de situaciones fueron comenzando a madurar y comenzó a llegar, pues obviamente, la posibilidad de manejar más velocidad, más ancho de banda, incrementando lo que se había definido para esto, que era el concepto de la categoría. Entonces, en cuanto a la categoría 1, ¿qué hace? Pues la categoría, digamos que la podemos interpretar como esa posibilidad de determinar la capacidad de disponer el alambre de una forma muy técnica para que el rendimiento del cable soporte o digamos que dé el servicio o la funcionalidad de considerar un ancho de banda más grande, porque pues yo podía extraer esos rendimientos. Entonces, ¿cómo también pasó? Pues obviamente otra de las cosas que también pasaron allí fue que la velocidad se tuvo que haber incrementado escalando los tiempos de lectura de bits. Entonces, el tiempo de lectura de bits, por ejemplo, en 10 megabits, ¿cierto? No es el mismo tiempo de lectura de 100 megabits, porque lo que está haciéndose es que para 100 megabits se tuvo que haber acortado 10 veces el tiempo de lectura
del estándar de 10 megabits. Entonces, ¿cómo se llegó a implementar esto? Esto se llegó a implementar en dos tipos de tecnologías, que eran los pares trenzados y la fibra óptica, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues aquí comenzó a encontrarse problemas por el concepto de las altas frecuencias, sobre todo en lo que fue el cable de pares trenzados, y lo hizo susceptible, como se menciona allí, al ruido. De hecho, en ese sentido, pues digamos que comenzó a determinarse el FEX, el NEX, mejor dicho, la parte de lo que tenía que ver en este caso con la consideración de manejar muy bien el manejo del trenzado, el manejo del medio. O sea, en la medida en que la velocidad se ha incrementado en todos los sistemas, pues hemos podido encontrar nosotros que pues ahí está la necesidad imperiosa, ¿sí?, de tener que trabajar mejor con el medio. O sea, sí, no quiere decir que con el medio no tenga que trabajarse bien a bajas velocidades, a altas velocidades también y a bajas velocidades también, sino que es que hay que tener obviamente mucho más cuidado. Por ejemplo, el cable de pares trenzados, ¿cierto? El 100 base TX, digamos que la implementación que vamos a encontrar particularmente sería teniendo en cuenta esa construcción, considerándolo desde, en ese caso, el mismo UTP, por ejemplo, ¿cierto? Y es disponiendo una topología física, en este caso de estrella, y una topología lógica con la cual pues todavía se maneja, en este caso, el modelo de uso. Pero si pasamos a la fibra óptica pues es un medio, jovencitos, para todos, que difiere del cable de pares trenzados por el concepto del mismo tipo de señal. Mientras que en uno manejo pulsos eléctricos, electricidad, conceptos de manejo de cargas realmente por un medio metálico, por el otro lo que hago es manejar modulaciones de luz. Diferente. Pero es la forma en cómo, aquí la respuesta es realmente en qué se diferencian las dos. Yo tengo una señal muy diferente a la otra, pero el concepto está en la señalización. O sea, la señalización estaría en que yo manipulo la luz para expresar lo mismo manipulando los pulsos eléctricos en un cable de pares trenzados. Lo mismo. Entonces, ¿cuál fue uno de los inconvenientes que tuvo la fibra óptica? Básicamente, ese es, y el hecho de que yo pienso que hasta culturalmente la gente todavía se resiente usar fibra óptica. Porque las implementaciones de fibra óptica las podemos hacer de cualquier forma. O sea, teniendo las tarjetas de red, lo que sea, y los equipos, pues sencillamente uno puede hacer lo que sea. No puede interconectar lo que sea. La verdad, eso yo creo que no hay límites. Y de hecho, pues mucho más cuando nos encontramos que probablemente el ancho de banda vuelve y se escala. Entonces, ese ancho de banda de los 100 megabits, ¿qué le pasó para que subiera al gigabit? Pues se tuvo que volver a reducir 10 veces. Y nosotros nos vamos a encontrar ya realmente que por estándar y por cuestión de fabricación, pues la única manera de conseguir ese gigabit es en pares trenzados de alta categoría para que tenga estabilidad y en fibra óptica monomodo o multimodo. Entonces, acá el gigabit, ¿qué implica? Pues a ver, en los en los 100 megas y en los 10 megas, pues a uno le decían que utilizara apenas 4 pines. Aunque le puedo decir, pues si uno es serio con las cosas, siempre tiene que usar todos los pines. Pero la funcionalidad estaba más alrededor de 4 pines. En un cable de gigabit, por ejemplo, en pares trenzados, hay que usar los 8 pines, de hecho. Y eso es demostrable porque es que para poder elevar la velocidad hay que usar todos los pares, realmente. Entonces, ¿qué sucedería acá? Pues obviamente ya la transmisión que se va a dar para poder que se tenga esta velocidad no es de hard duplex. Eso sí, olvídense, aquí ya eso se acabó. O sea, por eso es que hoy en día el modelo de colisiones
hay que contarlo porque pues obviamente a la gente todo hay que hacerle entender de que hay que tener pausas para hacer las cosas. En las redes también pasa lo mismo, y no que es que nosotros no las vemos. Ya, entonces aquí el modelo de full duplex impera, y es a partir de la categoría 5 en adelante. Mejor dicho, echar para atrás no existe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando de la habilitar el asunto de un medio de estos, que antes corría 100 megas, entonces ya toca que los pares de cada cable trabajen a un cierto ancho de banda. ¿Ves? Si yo tengo, por ejemplo, por decir algo, 125 megabits por par de cables, entonces en este caso yo tengo 500 por 4 pares. Pero el asunto es que para poder lograr ese gigabit, pues yo tengo que tener en ese caso 500 de un lado, ¿cierto? 500 del otro. Entonces, en ese sentido, ya considerando eso, el gigabit se logra. No hay otra manera. O sea, así está hecho esto. O sea, realmente la gente piensa que es que porque... No, eso, el concepto de esto es directo para poder hacerlo. O sea, uno realmente, en el momento en que está trabajando con las cosas, se da cuenta de que el ancho de banda no es todo eso. O sea, si fuera como dice la regla, pues entonces serían 2 gigabits. ¿Ya? Entonces, esa implementación tienen que tenerla ustedes en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indistintamente saltamos del par de fibra, del par de fibra a la estructura de pares trenzados en la misma velocidad, sobre todo en el gigabit, entonces digamos que, pues obviamente, uno puede pensar, digamos, si el flujo de tráfico vaya a crear colisiones sobre un par de cables. Sí, entonces, de hecho, digamos que cuando uno mezcla, eso no tiene por qué pasar ya, realmente las soluciones ya están implementadas. Cuando uno mezcla, por ejemplo, circuitos híbridos, cuando por ejemplo yo tengo transceivers que me pasan de fibra a pares trenzados a fibra, porque es que eso todo el tiempo lo vamos a encontrar. Entonces, ellos ya tienen implementadas unas técnicas para minimizar el problema de lo que uno podría considerar como afectaciones de la señal en un medio o en el otro, con respecto a los funcionamientos y a la parte funcional física de las cosas. Entonces, ¿dónde están los problemas realmente? Para mí los problemas todos son de capa física, no son problemas protocolares, para que tengan en cuenta. Entonces, cuando la gente está trabajando en esta situación, o sea, cuando estamos enfrentándonos a problemas de redes, entonces lo primero que tenemos, o sea, allá no puede entrar, discúlpenme pues, allá hay que entrar con los ojos abiertos. No puede entrar uno elevado porque pues, donde usted puso el ojo y ve que algo no está bien, ahí está el error. Así de sencillo. Si por ejemplo, usted ve, sí, así, cosas, tics como estos, que yo llegué a un salón de redes y vi desorden en los cables y hay ruido. Ah, que por ahí hay una lámpara así, de 2 balazos que están colgados. Mire el otro ruido. Que la luz hace así. Hay otro problema. Y así sucesivamente. Y usted llega y medio tocó el cable que estaba ya pegado de un switch y pum, se cayó solo. Otro problema. Y así sucesivamente. Entonces, esos tipos de cuidado, a uno le toca hacer como el trabajo de enfermero de cuidados intensivos. Eso es mejor volver a empezar. A veces. Pero hay veces que a uno le toca resolver lo que ya está ahí. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el concepto y el manejo de la capa física. Vuelvo y repito. Porque todo eso está implicado allí. Y hay que, mejor dicho, si de pronto le van a pegar a esto, tienen que pegarle también al concepto. Pero es que hay que estudiar física, ¿no? Porque la física le explica a uno muchas cosas y con sus modelos matemáticos. Bueno, pasando a la parte de fibra, pues digamos que una de las cosas bien importantes que ya muestra la fibra, aunque pues ya cuando la tenemos es la inmunidad al ruido. Usted puede tener lo que sea de ruido, pero eso no va a afectar la fibra. De hecho, de lo único que tendríamos que preocuparnos con la fibra es el no conocimiento que tenemos sobre la estructura de medios.
Porque si ustedes revisan un poquito, una fibra óptica, una transmisión de soporte que soporte full duplex, ¿sí? Puede superar velocidades de la misma especificación del estándar, ¿cierto? Entonces, también es muy importante volverse amigo de la forma en como las normas, la TIA y la EIA, o las aplicaciones de capa física realmente, me dicen a mí cómo está determinado un circuito. Si es un circuito, por ejemplo, conectando pares trenzados monomodo, grandes distancias, multimodo, ¿sí? En este caso, como estamos encontrando acá. O sea, ya la cuestión es que revisemos un poco la disposición de las mismas fibras con los colores y los terminales. Porque, pues, como estamos manejando señalización, por ejemplo, a veces uno suele encontrarse problemas de interconexión, de afinidad entre enlaces. Por ejemplo, a veces se necesita un socket especial para ciertos tipos de dispositivos que solo lo admiten sus marcas. Ese es el problema hoy en día, en este caso, para poder enlazar una fibra de un lado con otro lado. Y eso sucede normalmente cuando usted se para en un solo lado de la conexión. Entonces, para poder hacer eso, pues toca andar, o primero que todo, pues descargarse esa responsabilidad, o si no, comenzar a tocar eso de cuenta de uno. ¿Por qué? Porque pues los dispositivos, una cosa, ya estando conectados y funcionalmente detectando portadora y señal de un lado para el otro, pues ya con eso ya un trabajo ganado. Ya el problema de nosotros es protocolar, ahí es donde entra uno. Pero cuando el problema es de capa física, hasta que no esté garantizado eso, nada. Entonces, digamos que vamos a entrar a estudiar un poco, ya hablando de esto, entramos a estudiar el comportamiento de los dispositivos que están definidos para trabajar aquí. Entonces, vamos a hablar primero que todo de lo que es un hub y de lo que es un switch. Pero, pues, de forma característica, pues hay que comenzar a definir cada cosa, cada loco con su tema. Por ejemplo, el dominio de colisión, ¿qué es? Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, el dominio de colisión es lo que supuestamente está en un medio compartido donde potencialmente y probabilísticamente un par de señales se pueden encontrar sin gestión. Entonces, ahí está diciendo más o menos eso, pues dicen que es un área, pero es potencialmente algo que en un circuito de comunicaciones puede pasar, medio compartido. Entonces, ¿qué realmente denota la existencia de un dominio de colisión? Más bien la capa física y los dispositivos que la soporten. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a la capa 2 y queremos ver un dominio de colisión, tendríamos que referirnos solamente a las instancias en donde cada uno de esos dispositivos se asocia a un dispositivo de capa 2. Porque es que la diferencia entre el dispositivo de capa 1 y el de capa 2, ¿cuál es? Que el dispositivo de capa 1, ¿cierto? Tiene un pequeño problema, que él no lee datos. Y el dispositivo de capa 2 sí lee los datos y obviamente procesa información. Entonces, por eso es que se considera que los puertos de un switch hacen básicamente lo mismo. Ahora, hay un concepto que también se denomina dominio de broadcast, pero dependiendo de la capa, ¿no? Porque es que el broadcast normalmente sucede en capa 1, que sucede todo el tiempo, y en cierta forma en capa 2. ¿Ya? Es más propio de capa 2. Entonces, ¿qué es el broadcast? ¿O qué es un dominio de broadcast? Pues se define como esa instancia donde el medio compartido tiene conectados todos dispositivos y todos reciben la misma información por lo menos una vez, porque eso le pasa a un switch. Entonces, los dispositivos de capa enlace de datos, como los switches, son dispositivos que coleccionan o aglutinan dominios de colisión. Perdón. Por ejemplo, ahorita viene algo bien importante. Si ustedes notan un poquito, el dominio de colisión es único. ¿Cómo hago yo para vencer esa limitación? Pues esa limitación protocolarmente la venzo cuando tecnológicamente yo sé cómo está la información. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, cuando yo segmento las cosas y
abro los dominios de colisión, consigo en ese sentido un concepto de capa de enlace de datos, ¿cierto? Pero cuando yo quiero particionar un dominio de broadcast y aislar, por decirlo así, una porción de otra, ¿qué requiero? Entonces, el concepto por excelencia que parte el broadcast en dos o lo segmenta, en este caso es la capa 3. O sea, la capa 3 segmenta la capa 2. La capa 2 segmenta la capa 1. ¿Qué capa segmenta todas las capas? La capa 3. Pero yo no puedo decir que la capa 2 segmenta la capa 3. No es así. ¿Ya? Entonces, para que más o menos tengan en cuenta, ¿qué hace un enrutador en su puerto? Bloquea cualquier concepto de broadcast, no lo deja pasar. No le hace networking. No es su trabajo, no es su problema. Entonces, para que vayan entendiendo cómo va el agua al molino. Bueno, aquí les estoy mostrando a ustedes la foto de un hub. Entonces, ¿qué hace un hub? Un hubcito cualquiera recibe un dato en un puerto y lo repliega a los demás todo el tiempo. O sea, ¿qué sucede con el concepto que está acá implicado del dominio del ancho de banda por cada puerto? No existe. Existe un ancho de banda para todos, en donde pues yo no sé cuánto coja ni cuánto coja si están conectados. ¿Ya? La única manera de disponer todo el ancho de banda en un hub es que solamente esté conectado un dispositivo, y la pregunta mía es, ¿para qué? ¿Para qué un dispositivo conectado de un hub? Necesitamos por lo menos dos para que haya concepto de red. No por el hecho, ojo con esas cosas, ¿no? Porque no por el hecho de que yo esté conectado a un dispositivo de convergencia, tengo red. Red realmente la tengo cuando en este caso hay posibilidades, estando denominado como un host, compartir información con otro. Así es funcionalmente definible el concepto de red. Como por ejemplo cuando a mí me preguntan un router con un solo puerto. ¿Yo para qué? No sirve. O sea, un router con un solo puerto, pues, ¿para qué o sea, es como llegar y decir uno, bueno, más bien no hagamos chistes pesados, sigamos. Mejor no. Entonces, hablando acá del tema, entonces vamos a mirar precisamente. Profe, los chistes sirven para amenizar la clase. Ah, bueno, le hago el chiste. Bueno, entonces, es que es un chiste feo, ¿no? Es como, ahorita, bueno, vamos a hacer un chiste de actualidad. Vamos a hacer un chiste de actualidad. Ahorita que vienen los afganos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben cuántas mujeres tienen los afganos, ¿no? No. 6, 4. Ah, listo. Entonces, es como un afgano con una sola mujer aquí en Colombia. No es que les va a pasar. Acá es al revés, profe. Acá las mujeres tienen de a 4. Ah, es al revés. Bueno, eso es lo que ustedes dicen, yo no sé. Pero yo no sé. Pero pues no le consta, no le consta. Tranquilo, que Valentina no ¿no? está. Bueno, listo. De todas maneras, jóvenes, pues sí, es que un router no tiene sentido cuando tiene una sola interfaz. Una sola interfaz funcionando. ¿Con qué se conecta? Es que la naturaleza de las cosas es compartir, ¿no? En ese sentido. Hay gente que no hace eso, ¿no? No, su naturaleza no es esa. Selfish. Modo egoísta. De hecho, en las redes, ahorita estaba mirando un artículo y escribiendo un artículo que tenía precisamente que ver con las redes Manet y sobre el concepto selfish que tienen algunos nodos cuando hacen concurso en una red de esas, porque pues hoy en día, por ejemplo, ¿cómo se configura una red inalámbrica desde el punto de vista inalámbrico con nodos que no tienen relación entre sí, pero tienen que estar en red? Ese es el concepto Manet, por ejemplo. Y eso resuelve muchas cosas. Ahora volvamos acá. Ese es el dominio de colisión. Miren bien, entonces dice acá, aquí la pregunta que están haciendo es, ¿qué hace el hub cuando recibe información? Entonces, recuerden que un hub no es sino más que un repetidor multipuerto. Yo les había explicado a ustedes que el hub tiene por lo menos 3 puertos. El repetidor tiene 2. El concepto base del hub es el repetidor. Entonces, este mismo dispositivo, o sea, esto se podría hacer hasta en el mismo simulador. Para de pronto ir mostrando esto un poquito más allá. Denme un segundo.
¿cierto? Entonces, digamos que, ¿dónde está eso? Entonces, digamos que yo voy a montar ese mismo ejemplo. Entonces voy a sacar un cap. Acá. ¿Cuántos dispositivos tiene esto? 5. Entonces, digamos que yo conecto 1, 2, 3, 4 y 5 dispositivos. Vamos a colocarlos por aquí. Y ustedes lo que hacen es pues, jugar con esto, ¿no? Esto es un juego. Entonces yo aquí conecto esto con esto. Mire la cosa, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Inmediatamente la señal levantó. O sea, hay enlace de datos, no, hay conexión. Aquí no se puede decir que hay enlace de datos, porque aquí esto no es definible. En este caso, mucho cuidado con la forma en cómo uno habla. ¿Ves? Aquí yo tengo este y aquí yo tengo este. Entonces, es el mismo ejercicio que nos están diciendo acá. Entonces, digamos que rápidamente, ¿cierto? Entonces, a este dispositivo, yo le voy a colocar una dirección 192.168.1.10. No tengo default gateway porque, bueno, pongamos el 192.168.1.1. Tengo DNS. Entonces, vamos con esto rápido. Este sería, en este caso, hola, ¿y cuándo llegan los órganos? Sería el 11. ¿No saben lo que? Algunos, ¿Ah? ya hay algunos. ¿Ya hay Ya algunas hay, ganas? Ah, ya. Aquí en Colombia ya hay de todo, lo que pasa es que esos van a entrar van a entrar regularitos, legales. justamente, sí. Y lo que pasa es que es como cuando Pero llegaron los primeros venezolanos, no, que todo el mundo pensaba que iban a llegar. A mí me dijeron que hay haitianos en el terminal. ¿Hay haitianos? Sí, hace rato, eso de ¿Pero Pasto cierto? ¿Desde salen, cuándo? yo Hola, no sabía. yo no sé ellos qué están haciendo acá, ¿no? Qué pesar, pero de Pasto salen a montones, pues porque por aquí tienen Pues, que ¿qué van a ver pasar para acá, poder profe? llegar a, a llegar a para Estados poder, Unidos. Panamá. para poder Van a cruzarse a Panamá y a Estados Panamá, a Unidos. Estados Unidos y a México, tienen que pasar por aquí. Sí. Qué berraquera. Están buscando futuro. Mejor dicho, si Colombia montara un peaje hacia La Plata, porque todo lo que va a pasar de Sudamérica hacia el norte tiene que pasar por aquí. ¿Sí? Así como hay para uno, cobrarle peaje por todos los lados. Vamos a correr peajes. Vamos a montarme un peaje yo. No quiero trabajar más. Eso es muy rico. Por eso fue que a Tiene que Estados Unidos, conseguirse el político, profe. Claro. por eso fue que a Estados Unidos le convenía quitarle a Colombia a Panamá, porque era un paso obligado Oiga, ese billete que mueve ese canal, uno tiene, bueno, sigamos. y ahí cada vez que uno pasa ahí por el terminal se da cuenta cómo quedó la plática en las vías férreas olvidadas y desaprovechadas. Toda esa plática fue hecha con todas las vías férreas. El tren que se montó en Colombia fue hecho con eso. Bueno, Una plática de ese negocio volvamos. malo. Listo, jóvenes, tranquilos. No se enojen conmigo. Entonces, vamos a revisar. Una Miren que pausa activa, profe, una pausa cada activa. dispositivo pues tiene una dirección física, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí no tiene nada que ver eso. ¿Ya? Lo que pasa es que pues este tiene una dirección, este tiene una dirección. Entonces, en este instante, yo voy a decirle a este dispositivo que le mande un dato a este. Miren lo que va a pasar, ¿no? Entonces, va a pasar lo que estamos argumentando que sucede. O sea, ¿por qué ellos rechazan el paquete? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces, en este momento, lo que básicamente está sucediendo es que, independiente de lo que pase acá, es más, de hecho voy a recrear el mismo ejercicio para que se den cuenta. Entonces, pues hay 2 por ahí, hay 3 por acá. Entonces, digamos que vamos a hacer la misma cosa. Vamos a sacar otro de estos. Lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Y este lo traigo acá.
y este lo traigo acá. ¿Con qué cable o medio debería yo de conectar ese par de hubs? A nivel de Ethernet, a nivel de pares trenzados. Escucho. ¿Cómo, profe, la comunicación entre los dos hubs? ¿Con qué tipo de cable? Porque aquí no hay Tiene nada. que ser cruzado, tiene que ser cruzado ¿Por qué cruzado? porque son del mismo, Misma o sea, capa, de la misma misma capa. funcionalidad. Exactamente, profe. Misma capa, misma funcionalidad. Tiene que ser cruzado. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Mire. Mire. Es más, compliquemos más la cosa. Podría decirse que eso es como una comunicación redundante porque se Pero es va que a todos así los estaba en las destinos. redes, así estaba en las redes. Y digamos que vamos a complicar más el asunto. Vamos a complicarlo mucho más. Vamos a determinar de que estos estén alejados. Entonces, ¿qué tuvo que haberse hecho? Bueno, aunque aquí este repetidor vamos a cambiarle un poco las condiciones. Vamos a colocar los puertos de la misma clase, pues tampoco nos vamos a clavar el puñal. ¿Cierto? Y acá vamos a determinar que este pues se conecta con este. Porque si yo conecto esas dos cosas así, no levanta señal. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son de capa 1. Si yo coloco diferentes anchos de banda, probablemente la asimetría no se respete. Eso es capa 1. ¿Está claro? Y eso es lo que estamos viendo acá, en este caso. Entonces, sencillamente, ¿cuál es el concepto que estamos viendo acá? Pues que en su totalidad, eso es un solo dominio de colisión y obviamente lo que se está haciendo es consumirse el ancho de banda. Entonces, en este caso, ¿por qué sucede? Porque todos comparten por igual el mismo ancho de banda. Es la totalidad del ancho de banda lo que está allí puesto. Eso es un solo dominio de colisión. No hay más que decir. Entonces, le preguntan a uno, ¿cuál es el dominio de colisión? Pues todo eso. Ya. Eso no hay que darle tanta vuelta. Ahora, dice acá que un nodo desea comunicarse con todos los hosts en la red. Pues él lo que hace es enviar un broadcast. Pero un broadcast en este momento de capa 1. Cuando se necesita hacer eso, ellos usan la dirección básicamente física para broadcast y probablemente en este caso también la dirección lógica que sea necesaria. Entonces, por ejemplo, dense cuenta de que si un dispositivo de estos genera un broadcast, probablemente lo van a escuchar todos otra vez. Digamos que todos generen broadcast al tiempo. Ese es el asunto. Supónganse que en una red a todos los dispositivos les dio por generar broadcast. Eso hace que se consuma, digamos que inmediatamente, el ancho de banda en las redes. Y hace que la red se caiga, el rendimiento esté por el suelo. ¿Qué produce broadcast? Pues hay un protocolo que es muy importante, en este caso, que se llama el protocolo ARP. Eso lo vamos a mirar más adelante, cómo se utiliza. El protocolo ARP es un protocolo que sirve para resolver direcciones. O sea, ¿pero qué resuelve él? Él resuelve considerando que él conoce la dirección lógica, determina cuál es la dirección física. El protocolo ARP. Ese utiliza broadcast. ¿Qué otro protocolo utiliza broadcast? El mecanismo de direccionamiento de host dinámico, que es el DHCP. Tanto, pues, obviamente hago aclaraciones. Eso puede suceder solo hoy en día y actualmente
así como lo estamos mencionando, en un protocolo que se llama IPv4. Porque en IPv6, broadcast no hay. O sea, por lo menos la idea del broadcast no existe allá. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que en este caso, pues estamos hablando de los broadcasts y yo les decía a ustedes que pues los broadcasts no pueden ser enteramente evitados cuando en este caso pues está uno en capa 1. Los broadcasts, como repito, pueden crear tráfico innecesario. Y obviamente hay un problema que se llama las tormentas de broadcast. Pues eso es lo que finalmente puede, en este caso, minimizar el rendimiento de una red. Ahí están determinados los dispositivos que envían broadcast. Por ejemplo, son los hubs, los repetidores, los switches y los bridges. Esos dispositivos. Ahora, ¿por qué el dispositivo de capa 1 lo hace? Porque ellos no tienen la posibilidad de revisar las direcciones MAC. O sea, ellos son capa 1. Y obviamente en ese orden de ideas, los dispositivos de capa 2 lo hacen cuando a ellos se les ordena hacer un broadcast. De resto no lo hacen. Y obviamente cuando se les ordena, cuando se les direcciona a nivel de direcciones destino, ¿sí? La dirección de broadcast. Una dirección de broadcast nunca es una dirección de origen, para que tengan cuidado. Entonces, acá, por ejemplo, es otra muestra de lo que estamos diciendo. El host que está acá, ¿cierto? El 111 envía un broadcast a la red. Entonces, digamos que es más o menos lo que estamos viendo nosotros y estamos reconociendo, pues, que realmente, pues, enviar en broadcast o no, en este momentico es básicamente lo mismo. Solo que ya la clase del servicio, es que, o sea, es como llegar y decir, voy a enviar información en una calle, desde una esquina a la otra. Y yo sé que todos los que están ahí, cuando yo pase, me van a ver. Eso es más o menos lo que pasa en las redes. Entonces, cuando yo quiero enviar información de un host a otro, todos me ven. Entonces yo, pues obviamente a todos no les voy a decir qué va a pasar, porque es que va de un dispositivo, por ejemplo, como este, a este. Pero si yo estoy enviando datos, ojo con lo que estoy explicando, en broadcast, pues se supone que ya no es de este para, supongamos este, es de este para todos. No es exclusivo. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, nadie opina. Ahorita, Profe, señor. qué pena, es que hay algo que me quedó cuando usted decía que los dispositivos de la capa 3 segmentan las otras capas. ¿Segmentar es como que las divide con los protocolos? No es que ¿O las es divida, no es que las divida, sino que el principio de aplicación es muy tácito. Yo, por ejemplo, en un mismo dominio de broadcast, la única manera de que yo pueda partir del dominio de broadcast es diferenciando a los que están ahí. Pero yo con la estructura de capa 2 no puedo. Tengo que meter una estructura de capa 3. Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, supongamos que, a ver, hablemoslo claro de una vez. Aquí yo tengo este switch, ¿cierto? Esto es capa 2. Supongamos que yo quiero ubicar diferentes nodos en diferentes IPs aquí. Lo puedo hacer, sí, pero eso no quiere, supongamos que yo aquí tengo los de esta clase. Supongamos con los de esta clase. O sea, los de esta clase se pueden ver entre sí, pero no pueden ver los que están acá. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque cuando el dispositivo que estamos trabajando no presta la capacidad también de aislar ese tipo de cosas, es bien complejo. Normalmente uno va a esperar es cuando este dispositivo que tiene más posibilidades se considere gestionable. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Ahora, entendamos qué va a ser un switch. Este switch, pues es muy similar a este que estaba acá. Vimos al comienzo. O sea, si usted ve una caja llena de huecos, pues toca averiguar qué modelo es, porque uno se puede estrellar. Entonces, digamos que esa situación aquí, pues toca, como repito, observar. Entonces, ¿qué hace el switch? El switch o sea, si me preguntan, digamos que vamos a hacer la misma cuestión acá en el Packet Tracer. ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer lo mismo aquí. Voy a traer esto para acá, ¿cierto?
y digamos que aquí voy a colocar otros PCs. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues revisemos un poquito el concepto que va a manejar la clase. Entonces, a mí me dicen que todo esto lo voy a mejorar utilizando un solo tipo de dispositivo. Entonces, yo voy a hacer aquí dos ejemplos. Entonces, digamos que en este caso, este va a ser un ejemplo, ¿cierto? Y por el lado de acá voy a tener otro ejemplo. Entonces aquí pongamos, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a poner este, vamos a poner este, vamos a poner este de acá. Estoy colocando dispositivos diferentes, pero recuerden que tiene más o menos como la misma red, ¿no? Bueno, entonces yo voy a encargarme de usar switches. Voy a sacar este. Yo voy a sacar este. Entonces, es más, de hecho, podríamos hacer algo bien importante, ¿no? Vamos a hacer algo más. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer unos pequeños cambios. ¿Cierto? Como para ir preparando el caldo de cultivo de todo esto. ¿Vale? Que sí ya estaba. ¿Sé qué número tenía? Ese queda con el. Este tiene el 211. Este tiene el 110. ¿Este qué valor tiene? El 210. Entonces, digamos que sobre este vamos a colocar otros valores. Eso no pasa nada. Este también vamos a colocar acá otro valor. Este es el que no es. Bueno, entonces digamos que ahorita estos son dibujitos, ¿no? Pero los dibujitos hay que entenderlos. ¿Yo por qué hago dibujitos? Por ejemplo, yo voy a coger este y lo voy a conectar así. Yo voy a coger este y lo voy a conectar así. Yo voy a coger este y lo voy a conectar así. Ustedes me dicen si yo estoy haciendo algo mal o algo bien. Ustedes verán, pues. Quédense callados. Todo va bien por el momento. Bueno, si usted lo dice, lo de Eduardo, yo le... Profe, pues no sé si el cable cruzado se pueda usar entre switch y un PC. O sea, generalmente yo siempre lo he visto que va con conexión directa, ¿no? Pero no sé si hay algún puerto donde se pueda. No tengo idea. La verdad, yo es primera vez que escucho eso. Porque usted ahí utilizó un cable cruzado, ¿no? Dos ¿Dónde? acá. Ah, eso no me... Ah, no, sus cables no son iguales. Ah, yo pensé que eran iguales. Pues No, profe, ahí de lo que sí. yo he trabajado en Packet Tracer, o pues lo que he más o menos cacharreado, ese es cruzado, ¿no? El que es Ah, así, pues, bueno, Ahí. no sé. Entonces, sigamos a ver, miremos a ver, tranquilicémonos un momentito. Yo no sé nada de esto, pero vamos a ver qué pasa. Entonces resulta que vamos a hablar precisamente del switch.
¿qué es un switch? Pues obviamente un switch, en este caso, pues es un dispositivo multiacceso de múltiples puertos y que obviamente para él ser switch mínimo tiene que tener 3 puertos, porque si tiene 2, ¿cómo se llama? Se llama bridge. Y el bridge precisamente es uno que tenemos acá, que se los voy a presentar a ustedes, me parece que es este. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, vamos ¿qué le pasó a esa cara? Vamos a esto acá, mientras tanto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen los switches? ¿Cómo trabajan? Pues, lamentablemente están muy lejos, bueno, lamentablemente no, tecnológicamente están muy lejos de los hubs. Un switch realmente tiene una matriz de conmutación que asocia ubicaciones físicas, ¿cierto? En cada uno de sus puertos y además de eso los registra. Entonces, un switch normalmente uno lo puede considerar como un dispositivo siempre en aprendizaje. De hecho, puede ser también un bridge que hace lo mismo. Lo importante de esto es que lo que lee el switch es una cosa que se llama dirección tipo MAC. Y eso es todo. Entonces, en ese caso, digamos que de esa forma, ¿qué iría pasando? Entonces, ¿cómo funciona un switch? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice acá que el switch, cuando un dispositivo envía un dato, él va y busca en su tabla de, o sea, yo llegué aquí con un dato, ¿cierto? Y él al llegar acá, lo que hace este puerto es determinar pues, que ese dato sea válido, pues todo ese poco de cosas, y que además de eso, él vaya y busca la dirección destino del dato que se está enviando acá en su tabla de direcciones tipo MAC. Entonces, así como van las cosas, pues en este caso, es muy obvio que hay un concepto que se llama broadcast. La primera vez habría un broadcast. ¿Por qué? Porque él tiene que conocerlos a todos. Ya cuando ya la segunda vez y de pronto ya cuando el nivel de coincidencia es rápido, entonces obviamente él no lo replica a todos los puertos, sino al puerto que es. Eso se llama selective forwarding, ¿ya? ¿Qué pasa cuando él está enviando un dato a un destino que no conoce el switch? Entonces el switch vuelve y dice, bueno, ¿quién de ustedes es? Entonces le pregunta a todos. Eso se llama inundar. Y eso es un concepto que prácticamente a nivel de información se hace en casi todas las redes. Por ejemplo, es como cuando usted dice, a ver, ¿dónde está tal? Les pregunta a todos. Ya. Entonces, en este caso, ¿sí? Digamos que ustedes verían la forma en que casi que de forma muy correcta el humano también funciona. Es que el humano hace las mismas preguntas. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este pequeño ejercicio, dice que el switch, cuando le llega una source address que no está en su tabla, o una dirección cualquiera que no está en su tabla, supuestamente él tiene que preguntarles a todos los dispositivos haciendo inundaciones. Esa disposición solo la puede hacer cuando en su dirección destino, para poder decirle a todos los demás al mismo tiempo, especifica una dirección de broadcast. Y ese broadcast no es de capa 1, ese broadcast es de capa 2. Porque es que estamos hablando de especificar ya direcciones. ¿Cierto? Ahora, cuando digamos que la posición considera enviarle datos de un dispositivo a otro y ya el dispositivo sabe quién son, entonces, ¿para qué broadcast? Ya no hay broadcast. En este caso. Entonces ya habría, desde ese punto de vista, como repito, un concepto más bien selectivo de escogencia de envíos de datos. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder allí? Prácticamente allí se va a establecer la instancia de un circuito punto a punto, conmutado. Conmutado en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento el circuito punto a punto es entre este y este. Después puede ser entre este y otro. Y así sucesivamente. Entonces, revisemos un momentico una cosa. Entonces, yo voy a mostrar esa parte. Yo lo voy a mostrar de este lado. Voy a enviar un dato, voy a quitar eso que está aquí.
¿cierto? Y voy a enviar un dato desde este dispositivo a este dispositivo. Miren lo que va a pasar la primera vez. Ahí llegó el dato, ¿cierto? Lo que pasa es que muy probablemente ellos hicieron aprendizaje rápido, ¿no? No nos dimos cuenta. Me tocaría resetear la red. Pero la primera vez siempre hay un broadcast. Ya esa cosa que está sucediendo allí ya es una conexión como las que sucede al comienzo. Pero sí podemos hacer algo antes de que... Es como devolver esto. No, no se puede. Vamos a ver si de pronto... No, ya las cuestiones del broadcast. Nos tocaría volverlo a conectar. O sea, nos tocaría resetear el switch. Es más, de hecho, el switch se puede resetear para que precisamente haga o implemente esa condición. Si yo quiero, pues miremos a ver. Entonces yo le digo, no, yo... Así está. Ya tengo datos en o sea, esos dos ya se conocen. ¿Ya? Y si yo llego y hago el mismo tipo de ejercicio entre otro par de dispositivos, digamos que yo los quiero asociar, va a suceder básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, la tabla MAC de esto, están viendo cómo hace, él va aprendiendo. Y si yo llego, por ejemplo, en un momento determinado, y le digo a estos dos que ¿cuáles dos? Digamos que estos dos. Entonces yo le digo a él, haga lo mismo. Entonces, en este momento, me meto acá y hago otra vez lo mismo. ¿Cuántas direcciones van a salir? 5. Entonces yo ya tengo todas las direcciones ocupadas. O sea, las 5 direcciones que yo estoy usando. Estas son 5 direcciones físicas. Ya están registradas por la MAC. Perdón, ya están registradas por el switch, su MAC, en cada punto, como de forma dinámica. Pues obviamente eso no lo va a determinar. Bueno, otra cosa, vamos a forzar a que hayan errores. Por ejemplo, acá me están diciendo, a diferencia de un hub, no ocurren colisiones porque debido a que los PCs que están conectados acá tienen la consideración de que tienen que retransmitir las tramas, además de que obviamente ellos establecen entre sí, pues en ese caso un arbitrio para no producir la colisión. Si los dispositivos están en full duplex, no pasan colisiones. Entonces, pero vamos a hacer un pequeño ensayo. Supongamos que yo aquí a los puertos del switch están conectados, que creo que son los primeros 5, los vamos a forzar desde una forma muy directa. Vamos a ponerlo a funcionar todos en 100 megas, pero baja el duplex, todos. Entonces vamos a poner este. ¿Sí están viendo? O sea, HAL duplex, ¿cierto? Entonces, bueno, es el switch el que tenemos que poner así, ¿no? Vamos a poner este duplex. Vamos a ver si eso puede hacerse. No creo, ¿no? Pero pues, confiemos en su infinita bondad y misericordia. Aquí también lo mismo. Por allá un dispositivo ya hizo el cómputo y el cálculo, ¿cierto? Yo me estoy metiendo a los computadores. Este también. Este también. Listo. Entonces, vamos a revisar qué sucede cuando estos mecanismos son a HAL duplex. A ver si esto tiene sentido para lo que hoy en día hacemos. Vamos a adelantar un poco las condiciones de esto.
Ya están verdes, listo. Vamos a enviar un dato de acá para acá. Vamos a enviar datos indistintamente entre todos. A ver qué pasa. Carguemos esto. Bueno, realmente no va a pasar nada. Si esto estuviera, a pesar de estar en HAL duplex, ubicado en un hub, ya eso estaba colisionado. ¿Está claro? Entonces, volvamos a los dispositivos, perdón, volvamos al dispositivo al estado en que estaba. Sencillo, ¿no? Todos están en el mismo concepto de LAN. Están en la VLAN 1. Listo. No pasa nada. Entonces, avancemos acá. Yo creo que el concepto es claro. Entonces, ¿qué sucede? Como pueden apreciar, se ha comprobado tanto allí como acá que realmente cada circuito es un único dominio de colisión. Entonces, colóquelo en ese momento porque obviamente nosotros no dimos la disposición de colocarlo a observar esa parte, pero pues ya sabemos que nosotros aún mejorando esta situación, cada punto es, en ese caso, un punto de determinación de un único dominio de colisión para él, pero él cuando se conecte con otro va a considerar, en este caso, un circuito virtual conmutado y obviamente funcionando a full duplex, jamás van a haber colisiones. ¿Ya? Entonces, miremos este ejercicio que está acá. Mírenlo muy bien. Dice, en esta situación, ¿qué puede pasar? Entonces vamos a hacer una cosa bien importante. Voy a salirme de aquí y voy a usar este que está aquí. Voy a conectarme remotamente a este, pero entonces nos tocaría cambiar más o menos las redes. Pongámosle a este la red, digamos que 3. Entonces, este es la 3. Porque todos son la 3, ¿no? Entonces, voy acá, hago lo mismo. Este sería el 10. Este sería el 3.1. Ese sería el 3.11. Y ese sería el 3.1. Ese sería, no sé, creo que el 3.12, exacto. Y este sería el 3.1. Y este que está acá sería el 3.14. Y este sería el 3.1. Listo, entonces voy a conectar este con ese. Voy a hacer un trunco. Entonces yo lo voy a conectar, o sea, a este no porque no tengo puertos disponibles. Pero entonces, ¿qué tipo de cable uso? Cruzado, voy a conectarme con un hub. ¿Cómo hago yo para conectarme de un hub a un switch? ¿Con qué tipo de cable lo hago? ¿Nadie sabe? Bueno, funcionalmente el tipo de cable que hay que usar entre un hub y un switch es un cable cruzado. ¿Por qué tiene que ser así? Porque desde ese punto de vista son equipos de diferente capa, misma funcionalidad. Entonces, misma funcionalidad quiere decir que es cable cruzado. ¿Listo? Entonces, digamos que estamos recreando este mismo ejercicio. A mí me están preguntando acá. Note que la dirección, o sea, aquí van a haber envíos, en este caso, ¿sí? Desde unos dispositivos a otros. Vamos a enviar desde la dirección 3 a la 1111 que está acá. Entonces, nosotros acá en el ejercicio podríamos decir, en este punto, que yo voy a coger el envío de datos, digámoslo, desde este dispositivo a este dispositivo. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Miren ver. ¿Qué sucedió? Ni salió, ¿no? Pero quién sabe por qué no salió. ¿Qué error
he cometido yo? Hay un error. Cinco en el próximo examen para el que me diga cuál es el error. 1, 2, ¿Cómo, profe? ¿Cómo Tres. es que la pregunta? 4, 5. Ese que está ahí, pues el 31 está malo ya. Está malo, pues obvio, está malo. El error es porque yo cambié la red. O sea, yo tenía que, o sea, si yo quiero conectar este con este, ellos están en la misma red, eso está en la 1. Yo los puse en qué red? En la 3. O sea, esa es otra red. Entonces, yo con un hub no hago networking. ¿No hay Jamás. que tener como un router? Exactamente. O sea, si están viendo algo tan simple, algo tan básico, precisamente yo con eso no puedo resolver el problema. Entonces, por eso fue que, o sea, esa dirección, imposible. Imposible es imposible. Lógicamente eso no tiene, mejor dicho, eso no pasa. Ni en las películas, ni en Rápidos y Furiosos, nada de esas vainas. Eso aquí es lo que es. Chao. Aquí Vin Diesel no puede resolver eso. Olvídese. Ahora hagamos el mismo esfuerzo. Voy a enviar desde acá, acá. Ah, espera un momentico, yo algo lo dejé desconectado. Ah, sí, ve. Móle la 10, la 15. Yo no le pegué la dirección. Miremos a ver, no. Seguramente me olvidó, pero yo le pegué la dirección. Voy a enviar desde acá hasta acá. Ah, bueno, por lo menos el simulador sí me dice, no, sí, tranquilo, todavía no hay problemas. ¿Va a haber broadcast o no? ¿Hay broadcast o no? ¿Ahí en ese switch va a haber broadcast o no? Entonces, pues se supone que él ya se conoce con el resto de equipos, ¿no? Que tiene ahí conectado. No hay broadcast. ¿Ahí hay broadcast sí o no? El hub sí es diferente, yo creo que sí, ahí sí le envía a todos a ver cuál le recibe. ¿Cómo decir que yo creo? Hola. En mi análisis aquí rápido. ¿Qué sucedió? Lo que estamos diciendo en las diapositivas, ¿no? Esto. Sencillamente lo que está pasando es que él envió esta situación. No fue más. O sea, de hecho, él envió un dato en una conmutación de un único puerto donde tenemos un... Usted puede colgar aquí todos los dispositivos que cuelguen. O sea, ¿cuántos dominios de colisión hay aquí? Cuatro, profe. 4. Sí, claro, es que son 4 puertos conectados. Que hay 8 dispositivos, incluyendo, bueno, hay 10 dispositivos incluyendo los hubs, sí, claro. Pero realmente en la matriz de conmutación solamente él ve 4 dominios de colisión. Listo, entonces vamos a revisar ahorita una cosa bien chévere. Entonces miremos ahorita lo que estamos considerando nosotros dentro de esto. ¿Quién lo manda? Ahí, en ese momentico, se llenó de todo eso. ¿Cómo la ven? ¿Ya? ¿Entendieron? Si ven cómo se copa el buffer de o sea, las direcciones MAC normalmente son registradas y guardadas por los dispositivos. Ahora vamos a hacer otro ensayo. Póngale pues cuidado. Voy a mandar un dato de aquí a acá. A ver, no quedó sin direcciones. Le pasó a esto, hola.
Entonces yo lo voy a mandar de aquí a acá. Miren bien. Un segundo. Pasó esto. ¿Qué le sucedió? Vamos a ver si es que él no... Ah, es que no tiene direcciones. Se la guió, se la guió. Se la está mafiando. Bueno, yo le puedo colocar cualquier valor aquí, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver si este tiene direcciones. Sí. ¿Este tiene direcciones? Sí. Este, no. Pero no entiendo por qué las está borrando. Pongámosle acá la 60. Después de que sea en la misma red, no pasa nada. Vamos a salvar esto acá. Precisamente. Y guardémoslo aquí. Que sería telecomunicaciones 1. ¿Y qué día es? Hoy es 01, ¿no? 0109 del 2021. Inauguramos septiembre. ¿Sí, no? Entonces acá, ejemplo. Vamos. Listo. Entonces vamos a enviar datos. Yo les decía, ¿no? De acá a acá. Creo que ya lo hace. ¿Qué pasó con el switch? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué los demás no lo ven? ¿Quién me explica esa? ¿Devuelvo el ejercicio o es suficiente? Vuelvan a ver. Profe, el switch, como él sí tiene guardada ya la información de los otros equipos, Voy a volverlo a él hacer. sabe Voy a volverlo a hacer. Mire. ¿Qué sucedió ahí? Sencillo. El switch tiene una dirección, conoce las direcciones, tiene una tabla MAC en donde tiene guardadas direcciones y pues obviamente él no va a dejar allí que suceda un broadcast. Porque es que esa dirección a ninguno de ellos le compete. Es más, vamos a cambiar un poco más las condiciones. Pongan cuidado. Vamos a traer al señor Bridge. Bueno, vamos a poner las cosas. Vamos a ver si esto lo deja hacer primero. Ah, sí, sí lo dejo hacer. Entonces, digamos que yo voy a cambiar las condiciones aquí. Las voy a emparejar. Voy a colocar todo a fast Ethernet para que no tengamos problemas. Eso es un bridge. Entonces, yo sé que esto tiene que ir de cable cruzado, porque si es de cable directo no va. Y se los puedo, mire, vamos a colocar directo. No funciona. Pero como yo no voy para allá, yo con el cable cruzado voy a venir de acá a acá. Entonces miren bien lo que va a suceder. Presten atención. Estamos evaluando todas las posibilidades. Listo. Entonces lo que hice fue colocar en el modo operativo. Estoy adelantando el tiempo. Esto es acá, una máquina del tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ping de acá a acá. ¿Qué pasó ahí? Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Vieron? Pues ese bridge, como estaba nuevo, no tenía información, ¿no? Exactamente. Como O él sea, es como un switch, pero de 2 puertos, entonces tenía que aprender primero. espere.
Espere, tuvo que replicar eso todo el mundo. ¿Y ahorita qué pasó? No, ahí ya no va a ser, ya no va. Vamos, esa es la primera vez. La primera vez, de la primera vez todos la van a recordar. Ya no tienen que hacer broadcast, ya no dejan hacer En la broadcast. primera vez todos la van a recordar. En la segunda vez, ya no. ¿Entendió el chiste? Ya nadie lo- Claro, bro. lastimosamente. ¿Ya entendieron el chiste? Ya, Sí, sí, profe. listo. Ahí está. Entonces, pues eso básicamente pues lo que nos está diciendo a nosotros acá. Un momentico, yo recupero el dispositivo. Dense cuenta, ¿no? Él no va a pasar O sea, de nunca. O sea, ese broadcast es como, Es que los como un dispositivos de enlace de datos, valga la aclaración, hacen broadcast la primera vez cuando necesitan conocerse. El resto, coño. Mientras ellos llenan los buffers de información. Por ejemplo, a usted un switch le va a hacer su buffer de información donde él tiene la referencia de las direcciones físicas que él tiene que registrar. Entonces usted haga de cuenta que lo fue indefenso porque él no conoce a nadie. Entonces él tiene que volver a hacer el mismo trabajo, pero lo hace así. si usted le agrega un dispositivo nuevo, él ya solo hace broadcast con ese dispositivo nuevo. O sea, sea, de hecho, lo que hace es volverlo a replicar. Si nosotros conectáramos con este, pues pasaría básicamente lo mismo. Ahora, avancemos un poquito, sigamos acá. Entonces, aquí nos están preguntando que cuántos dominios de colisión hay, pues hay 4, ¿cierto? Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que, pues se está supuestamente enviando datos por acá. Dice, note que la dirección en la tabla de dirección fuente tiene múltiples entradas para el puerto 1, pues obvio. En el puerto 1, nosotros no tenemos, en el puerto 1, este switch, ¿cuántas direcciones físicas tiene registradas? Pues tiene la 1, esta que tiene 2 y esta que tiene 5. Y eso se puede revisar en un switch, en la matriz de un switch. ¿Ya? En este caso. Solamente hay necesidad de enviarle o tener, por ejemplo, en este momento, supongamos que este servidor le va a enviar datos en nivel de broadcast, porque la dirección destino es de broadcast a todos los dispositivos, pues recibe reciben todos estos y reciben todos estos, a pesar de que el broadcast solamente va para 4 puertos. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que se denominaría un dominio de broadcast. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, pues aquí toca volver a hacer otro pequeño cambio. ¿Cierto? Y pues volver a hacer esto. profe, si yo dejo esos equipos en DHCP, el switch me les asigna un, No. o sea, se podrían dejar en DHCP. ¿Usted quiere ver DHCP aquí? No, es solo pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera evitar ponerle a cada equipo una dirección, el switch podría solucionarme ese tema del DHCP o tiene que ser un router específicamente. Pero pues si el switch tiene la capacidad de montar DHCP, sí. Ah, ok. Si no, no. Listo, bro. Jamás. Sí, no, si él puede hacerlo, sí, si no, no. O sea, es que lo que pasa es que el DHCP, en este caso, no es algo propio. Bueno, eso no es que realmente sea una obligación de los switches lo pueden hacer, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el DHCP, perdón, estoy metiendo 1120, esa dirección jamás va a existir. Digamos que yo puedo considerar, ¿sí?, darle un soporte de DHCP a esto, pero realmente la implicación de manejar direccionamiento IP y asignarlo es más función de un dispositivo de capa 3 que un dispositivo de capa 2. O sea,
Usted puede montar un servidor de HCP, pero realmente eso no es el trabajo ni la labor de su capa. Todas las capas realmente en los sistemas OSI son modulares. Dejémoslos que ellos, bueno, ahí. Ahora revisemos algo, en este caso. Miren bien. Vuelve y juega. Voy a quitar este cable. Voy a colocarme en tiempo real en un momento. Y miren lo que voy a hacer. Noten un poquito. Vamos a gastarnos ahí un tiempito. Ay, ve, se puso verde. ¿Por qué se puso verde? O sea, que estaba en naranja. Entonces vamos a hablar precisamente de eso. Eso está aquí. Lo que pasa es que un puerto de un switch, para pasar de un estado inicial a un estado ideal, que es el estado de envíos o forwarding, pues necesita hacer unas operaciones básicas. Hay 5 operaciones básicas. Está learning, aging, flooding, forwarding y filtering. Son las 5 operaciones básicas de un switch. En el learning, el switch lo que hace es coger la dirección MAC y la registra en una estructura de una tabla que él tiene asociada por puerto y dirección. En el aging, las direcciones sencillamente, pues en ese caso, pueden ser quitadas, limpiadas, borradas, después de que haya inactividad. Usted puede hacer eso. El flooding es una acción. Miren que ese verbo hay veces es difícil de traducirlo en inglés para las cosas, pero es un verbo muy útil en las redes, porque el flooding hace que supuestamente uno piense que uno está haciendo envíos de datos o de tramas a todos los puertos, en este caso, si obviamente la dirección con la cual usted está trabajando, que por lo general es la source address, no está en la tabla. Eso obliga a hacer un broadcast. El forwarding son el estado ideal, o sea, cuando un dispositivo puede en sus puertos enviar una trama, en este caso a otro, en otro puerto, y obviamente haya una coincidencia entre ellos. Y el filtrado, pues obviamente es lo que hace en ese sentido, cuando en ese caso las tramas no le corresponden o están corruptas. Entonces, eso hace precisamente eso. Entonces, de aquí en adelante, pues digamos que vamos a hacer una cosa que se llama el ARP. Entonces, para poder explicar el ARP, en este caso, pues para ir como dándole vueltas a esto, como para avanzar más rápido, digamos que yo voy a montar aquí una pequeña situación con la cual establezco precisamente esa funcionalidad. Supongamos que yo me quiero conectar, de hecho, a este servidor. Entonces, este servidor, por ejemplo, tiene la disposición de tener un servicio www. Tiene que yo hubiera colocado el DNS en todo, ¿no? Pero no lo puse. Ahora, yo todavía lo puedo hacer. Entonces, digamos que de esa forma determinada, voy a montar por aquí un dispositivo de capa 3. Supongamos que yo voy a montar este. ¿Cierto? Entonces, pues este dispositivo que está aquí, yo ya de entrada ya sé, voy a programarlo. ¿Cierto? Voy a esperar a que él termine. Bueno, ahí ya terminó. Y por un lado voy a colocar una red y por el otro lado voy a colocar la otra. Entonces aquí le voy a decir que no entro al modo de configuración. Entro al modo privilegiado. Por aquí vamos a colocarle el router R1. ¿Cierto? Por aquí le voy a decir que entra al modo de configuración global. Que le coloquemos el nombre. Él se llama R1. Ya. Voy a colocar las direcciones. Entonces, primero vamos a establecer físicamente las relaciones.
Entonces yo, por ejemplo, entre el servidor y la interfaz Fast Internet 01, pues tengo un enlace. Y entre la dirección, perdón, entre la interfaz 00 y este switch, pues tengo otro enlace. Están rojos porque obviamente no los tengo operativos. Pero entonces yo voy a hacer eso acá. Voy a entrar a la interfaz Fast Internet 00, que es la que supuestamente yo tengo acá. Entonces ahí le voy a decir IP address 192.168.1.1, porque ese fue el dispositivo que todo el tiempo estuvimos nosotros referenciando y jamás le dijimos que se hiciera. Ahora sí, él va a tener en ese sentido. Ahí estoy prendiendo el puerto. En este momento ese puerto tiene que estar operativo y en color verde. Bueno, del lado de acá todavía está en cálculo, ¿no? Porque ahí está obrando en este momento un protocolo que primero que todo pues está calculando los estados de ese puerto, pero ese puerto ya está operativo. Por ese otro lado de acá, que es la interfaz Fast Internet 01, pues yo voy a salir de aquí y voy a entrar a esa interfaz. Y digamos que voy a colocar una red un poquito diferente. Entonces supongamos que yo voy a colocar una dirección diferente. Vamos a colocar una 200, digamos que 220.22.2.1 y esta máscara. Y enciendo administrativamente. Entonces voy a salvar. Listo. Y obviamente entre estos dos ya hay una relación física. Miren bien. Entonces acá, del lado de acá, pues voy a colocar la dirección que asocia allá. Entonces 220.22.2.2, supongamos. Y esta era 220.22.2.1. Digamos que yo le quiero colocar una cosa que se llama DNS, entonces el que sea el mismo. Listo. Entonces yo ya sé que todos los dispositivos tendrían que haber registrado para poder que ellos trabajen con base en eso. Imagínense, vamos a poner a toda esta red a hacer búsquedas al DNS. Qué desperdicio. Este sería el 192.168.1.99. Poner el valor. Este de aquí ya le puse el DNS, sí. No. Este no. Este ya todos lo tienen, ¿cierto? Sí. Este no lo tiene. Y este de acá. Sí lo tiene. Entonces, vamos salvando aparte. Vamos para estos. Eso es rapidito, ¿no? Lo ponemos aquí. Lo ponemos acá. ¿Cierto? Lo ponemos por acá. Lo ponemos por acá. Ya lo tiene, entonces vamos para este lado. Aquí. Por acá. Por acá. Bueno, digamos que en este momento, pues yo tengo acá toda esta red. Entonces vamos a ver en este momento para qué sirve esto, esta presentación. Si realmente quedó bien escrita. Entonces, vamos a hablar de un protocolo que se llama ARP. El protocolo ARP trabaja con una funcionalidad. Él permite que usted indague por direcciones físicas conociendo direcciones lógicas. Realmente es eso. Entonces, una cosa es la dirección del hardware y otra cosa es la dirección del host. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, asocié puras direcciones lógicas, pero no puedo asociar direcciones físicas porque no es mi labor. Entonces, en este momento, lo que estamos buscando es que, pues, tenemos que ubicar las direcciones físicas. ¿Por qué?
Porque es que recuerden que los dispositivos de las redes son ciegos, pero no sordos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que ellos estén registrados, y si están registrados, cuando alguien llega a preguntar por su nombre lógico, él es como cuando uno llega a una cantina y dice, ¿dónde está el que quiere pelear conmigo? Entonces, todos se miran entre sí, y por ahí levanta uno la mano. Y dice, yo soy. Entonces, listo, es que yo quería saludarlo nomás. Y sale corriendo. El chiste es malo, ¿no? Sigamos. Entonces, por eso, ¿sí me entendieron? Eso pasa en las redes. Entonces, es que una cosa es que ya uno ubica el dispositivo y lo que hace es entregarle un saludo, un mensaje y ya, eso fue su labor. Así es, y así trabajan las redes, realmente. Entonces, en ese caso, la dirección IP le permite a usted viajar de red a red. Pero el que finalmente le dice cómo entregar los datos, realmente en ese sentido es la asociación que hay entre la dirección física y la dirección lógica, cuando ahí es mediado por un protocolo de resolución de direcciones, como el ARP. Entonces, fíjense que las cosas no son como tan simples. Porque resulta y acontece de que, pues, cuando uno... Hay situaciones, y esas situaciones las vamos a ver ahora. Yo puedo obtener a partir de una IP una MAC, si ARP está funcionando. Si mi IP es válida y ha sido definida por un concepto estático dinámico, yo puedo obrar con el protocolo ARP. Normalmente el protocolo ARP es un protocolo que va a estar ubicado en la parte LAN, no es para la parte WAN. Entonces, ese protocolo enlaza direcciones IPs a direcciones MAC, no al revés, porque el que hace el enlace de direcciones MAC a IPs se llama RARP, que es el concepto de la ARP, Reverse ARP. ¿Quiénes usan el protocolo ARP? Los hosts, los enrutadores, los switches, o sea, por lo general, el dispositivo por excelencia que maneja el protocolo ARP es el enrutador. Para obviamente hacer los procesos de entrega. Cuando en ese caso ellos tienen que considerar diseminar los datos entre sus interfaces, pero asociándoselas a las redes en las cuales ellos conocen. Lo que pasa es que yo con la IP puedo llegar, es como quien dice, yo llegar hasta la puerta, pero yo no sé de ahí para adentro qué pase. Por eso hay que preguntar quién es. El protocolo ARP resuelve y convierte, bueno, no es que convierta, sino que asocia a una dirección IP a una dirección MAC. Entonces, cuando normalmente un dispositivo llega a un punto en el cual tiene que buscar una dirección física, él hace un broadcast con la dirección lógica. Cuando el dispositivo escucha, es que esa dirección es para mí, por esa petición, porque eso se llama una ARP request. Entonces, ese ARP request se contesta, en este caso, pero obviamente ya no a nivel de broadcast, sino de unicast. Y eso va sucediendo acá. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué esas acciones a veces hacen que, por qué se necesitan esos protocolos? Primero que todo, los propósitos de entrega no se pueden estar recordando todo el tiempo. Entonces, un dispositivo inteligente lo que hace es manejar en buffer y en memoria y recuerda lo que está haciendo. Ya cuando el dispositivo necesariamente, si no lo conoce, ahí sí le toca hacer otro broadcast otra vez. Y eso lo va a estar haciendo ese mecanismo. Aquí están precisamente los ejercicios. Vamos a mirarlo. El ejercicio está cuando los dispositivos están en la misma red. Entonces vamos a revisar un poquito. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a recrearlo en este software. Pero entonces acá en la parte de simulación vamos a meter otro protocolo. El protocolo que yo voy a usar se llama ARP. Listo. Entonces voy a enviar datos. Presten mucha atención. De este. Supongamos que a este. Hay un broadcast. Pero yo no, ahí está, es que el que está trabajando es ARP. ARP está haciendo peticiones. En este momento, fíjense, vamos a devolver la cosa.
Aquí hay dos paquetes. Uno que se llama ICMP, que es el protocolo PINK, y el otro es el ARP. Estamos haciendo ARP en la misma LAN. Entonces vuelve y juega. Broadcast, pero broadcast de capa física, esto es ARP. Aquí no ha salido ni que era el PINK. Entonces allí se fue y se buscó el dispositivo. Ese es un broadcast, pero de capa de enlace de datos. Pues obviamente este dispositivo no es reconocido acá, porque es que aquí ya hay un pitch. Entonces, en este momento, este que está aquí, esa petición ARP probablemente ya ha sido resuelta. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Por estas cosas. Nosotros podemos hacer unos rastreos. Es más, de hecho, miren acá lo que está pasando. No estamos diciendo mentiras. La destination address es un broadcast. Y es un broadcast tipo MAC. Acá, la que se colocó fue la dirección que supuestamente, perdón, esta es la destination address y esta es la source address. Esta es la dirección que está enviando, esta es la source address. BAC-C9. Entonces, este tiene que tener la dirección BAC-C9. Ahí está. Porque ese fue el que la originó. ¿Listo? Entonces me voy a devolver. Mejor dicho, me voy a volver con el dato. Y apenas hasta ahora va a salir el ping. El ping es la aplicación de prueba. O sea, realmente para lo que lo estoy usando. Y aquí sale successful. Ese es cuando es en la misma LAN. Entonces acá nos están diciendo básicamente lo mismo, ¿no? El proceso de ARP. Entonces, ¿qué está pasando? Pues se hace envíos a todos los dispositivos a nivel de broadcast, esta misma dirección que la que ustedes vieron. Y pues se pregunta en este caso de quién es determinada IP. Y entonces, obviamente, pues el que sabe que es de él, contesta en unicast. Y ustedes vieron ahorita que ahorita hubo un unicast. Lo que pasa es que se replegó en un broadcast porque se encontró hubs. Entonces, ya la próxima vez que vaya a suceder eso, pues en este caso, el cache ARP va a recordar los datos. No tiene que estarlos enviando. Eso es en la misma red. Ahora, ¿qué pasa cuando es entre diferentes redes? Entonces, vamos a revisar esa parte. Entonces, entre diferentes redes, digamos que, aquí ¿cuántas redes hay? Se Son supone dos, que debía ¿no? haber una. Son dos. Una con la 1 y una con la 220. Sí, hay dos redes. O sea, todo Dos. este mamotreto que está aquí es una sola red. Y Y aquí esta que está acá solito es otra red. Entonces vamos a enviarle datos. Vamos a volver a colocarla bien difícil. Que los envíe desde acá hasta acá. Entonces mire muy bien lo que va a arrancar. Sale primero ARP. Entonces arranquemos con el ARP. Broadcast, pero de capa 1. Broadcast de capa 1. ¿Qué va a pasar? ¿Hay broadcast o no? Obvio. La dirección no la conoce él. Entonces, ¿a quién la escuchó? Ah, la escuchó el enrutador. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué contestó él? Devolvámonos un momentico. Aquí hay una petición. Este fue la PDU que entró. Supuestamente esta es la 4411. Entonces yo me imagino que la de este. Sí, señor. Esa es la dirección fuente y la dirección destino fue el broadcast. Entonces, miremos la PDU saliente. La PDU saliente ya arranca desde la MAC del router con, en este caso, que es la 4001, porque es la que contesta el proceso, y se la va a enviar a la 4411, que era esta. Entonces, ¿quién es la 4001? Revisemos. La de este no es, pero la de este sí es. ¿Sí la están viendo de arriba en la esquina? Entonces contestó la MAC del router. Esa yo ¿A dónde, profe? No lo veo. a la derecha. Es que si muevo el mouse, a ver.
En la derecha, la parte que es superior. A mí dice MAC address. Donde dice MAC address, exactamente. La que dice 4001. Ah, ya. Esa Ah, es la fuente. O sea, en ese momento está contestando la MAC del router. Dice, ay, mira, yo como que conozco esa dirección. Entonces, ahí la devolvió. Entonces, en este momentico, ¿el qué hizo? Él contestó, pero eso se va en unicast. Eso es un unicast. De hecho, ya la dirección, ¿cómo sé que yo es un unicast? A ver, ¿quién de ustedes es capaz de decirme por qué es un unicast? Porque es que ya la dirección no es FFFF. Es un unicast porque va de una dirección normal, origen, a una dirección destino. Bueno, esta es la origen y esta es la destino. Así ¿Hay es. una dirección que, profe? O sea, porque va de una dirección origen a una dirección destino. Es más, Es 1 a 1, ¿no? es 1 a 1, Por decirlo eso se así. llama unicast. En el otro estado, pues si quieren nos devolvemos, ¿cierto? Había un broadcast. Esta que está aquí me parece que va en broadcast. Revisemos. La PDU saliente. Sí, señor. La destination address es un broadcast. Entonces, esta era la que iba aquí y que tiene que llegar acá. Cuando él llegó aquí, o sea, esto, hay una inbound y una outbound. Y miren la diferencia. La inbound debe llegar con broadcast en la dirección destino. Y esta es la fuente que es la de acá. 4411. Y en la outbound debe estar la MAC del router y esta dirección como destino. La 4411 tiene que aparecer en la destino. Entonces, esta es la MAC del router, que es la source address del router. Y esta es la destino, que es la del computador. Eso se devuelve, eso es un unicast ya. ¿Sí me entendieron? Eso Profe, es todo. usted identifica que es de broadcast cuando toda la dirección es O sea, porque, FF, ¿no? sí, claro, me voy a devolver. Mira, mira aquí, es que lo Sí, que sí, pasa no, no, ya o noté sea, eso. es porque básicamente, pues esto es una dirección de broadcast. Ah, ok. Así de sencillo. Es más, aquí nos damos cuenta más rápido. Aquí está dándose el protocolo ARP donde la source address básicamente es esta que está aquí, es una IP. Y y la destino supuestamente es esta. ¿Por qué esta? Porque es que hasta ahí llega el broadcast. Y mire que arrancó en la 4411 y va acá por ARP. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sucedió aquí en el puerto saliente. Cada vez que ustedes van viendo esto, aquí, obviamente, aquí llegó un broadcast. Entonces el routador no lo va a dejar pasar. En este momento, ¿el qué hizo? Pues obviamente esto viene por ahí de la 1.15 y viene de la 1.15, que es la source, a la destino, que es la 1.1. Luego, en la saliente sale como 1.1 la fuente, como fuente la 1.1 y destination la 1.15. Pero ya en este caso, el broadcast ya no existe, sino que ya aquí se sucede que la que contesta es la MAC del router al dispositivo destino. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, ahorita, eso es lo que estamos diciendo. Esto fue un unicast. Entonces, hasta que no llegue acá, no podemos contestar. ¿Qué sucedería en el dispositivo? Este que está aquí. Ahorita apenas va a salir el ICMP. ¿Por qué? Porque ya sabe a quién tiene que enviarle las cosas. ¿Sí la ven? Va de la 4411, que es este, a la 4001 que es este. ¿Listo? Entonces, pues, avancemos. Profe, o sea que el router también tiene una tabla así como Es más o más, menos como la que hace el switch, que él ya obvio, tiene ahí obvio. el equipo. Sí, señor, ahora la sacamos. Mire, ahora, mira lo que está pasando acá. Aquí hubo otro ARP. Vamos a revisar acá qué ha sucedido. Entonces aquí va a comenzar ARP a preguntar. O sea, él acá, en este caso, mira bien, muy bien las cosas, porque es que está dándose una ARP entre ellos dos.
¿cierto? Entonces, dentro de este enrutador, ¿cierto? Show. Mire lo que ha pasado acá. Básicamente, las relaciones que tiene la ARP. O sea, él escucha en una interfaz y en la otra. En una interfaz él escucha con esta dirección y en la otra escucha con esta. Contra él han establecido esta relación por la otra interfaz, que es donde está conectada el resto de esa red grande. Entonces, ahorita revisamos esa parte. Ahorita miremos a ver. Lo que pasa es que dice frenó, hombre. Espera que tenga como paciencia esto. Hay que borrar, o sea, ahora es el paquete. Listo. Vamos a salvar esto mientras se pueda. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Es que ahí tenemos parados todos los procesos. Entonces ya esto es un ping. El protocolo ICMP. Pues él ya sabe que tiene que entregárselo a él. Porque es que ya el ARP ya resolvió. O sea, en este caso hizo lo que pasó acá. Supuestamente este A envió datos a un dispositivo que no es de su red. Entonces, ¿quién tiene que resolver esa dirección? La interfaz mayor del router. Entonces, en este caso, él dice, yo, por ejemplo, tengo entendido que esa dirección, yo soy el de la dirección y respondo con dirección MAC. Entonces, supuestamente, él lo que hace acá es asociar que cada vez que necesita enviar datos a dispositivos o elementos que no son de su propia red, contesta la MAC del router. Entonces, hay una cosa que se llama el caché ARP y comienza a llenarse. Ahorita él lo que hace es enviar datos a esa dirección IP, que obviamente, pues, él no conoce su dirección MAC, sino que la que le va a contestar supuestamente es la MAC del router. Esa MAC del router va a coger ese dato, lo va a traer para sí y lo va a evaluar en un sitio donde, pues, obviamente, está para lo que está hecho él, que se llama la tabla de routing. Si él conoce la dirección IP, él hace el reenvío. Si no la conoce, deja caer el paquete. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está mostrando cuando se quita, es más, de hecho, el caché ARP uno lo puede gestionar. No puede quitar dispositivos, puede asociarlos manualmente. En algunos dispositivos se puede hacer, ¿no? En este caso. Básicamente eso es como de las cosas que están pasando acá. Por ejemplo, acá están hablando del sobreencabezamiento sobre el medio. Dice que una trama de broadcast en una petición ARP es recibida y procesada por cada dispositivo en una red local. Dice allí que normalmente, dice usualmente o de forma mínima, ¿sí? Puede no ser, pues, de pronto en ese caso significativo o no, ¿sí? Puede suceder, digamos que si todos los dispositivos, en ese caso, iniciaran e hicieran procesos al mismo tiempo, de forma muy sincrónica, entonces probablemente en ese sentido hubiera muchos envíos de broadcast hacia la red. ¿Quién tiene que resolver eso? La estructura de la matriz de un dispositivo. Normalmente a veces cuando uno quiere que una red no funcione, o sea, cuando uno quiere hacerle daño a la red, uno puede mandar ARPs envenenados. O uno puede revisar el ARP, a ver quién está conectado en la red. Normalmente eso se usa en seguridad para que supuestamente, digamos que uno puede inyectar direcciones MAC erradas. Y entonces cuando uno inyecta direcciones MAC erradas en los cachés, pues lo único que hace uno es bloquear a los dispositivos y confundirlos. Ellos no se van a conectar jamás. Porque es que, pues, o sea, eso sucedió cuando a todo el mundo se le dio la libertad
de ubicar las direcciones ARP, básicamente. Por acá hay unas notas finales, ¿no? En este caso dice que en ese sentido, el proceso de Ethernet encapsula el paquete ARP de la misma forma en como se encapsula un paquete IP, igualito, ¿sí? En ese caso. De hecho, el ARP es un protocolo que reside en la capa 3, es un protocolo de capa 3, ojo con esa parte, pero el hecho es que en ese caso dice allí, y no usa los servicios de IP siempre y cuando pues el ARP, en ese sentido, pues, digamos que lo requiere o no, ¿sí? Ahora, lo que pasa con lo que hace ARP es que, obviamente, pues él no hace enrutamiento ni nada que se le parezca en este caso. Y eso es básicamente todo. Muchísimas gracias.